Siguiendo nuestro tema, vamos ahora a lo que sería la ingeniería genética. Y básicamente la ingeniería genética va a ser un proceso en el que yo hago cambios específicos y a propósitos para introducir hacia un genoma individual. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo coger por mecanismos normales, yo puedo venir como hizo Mendel y empezar a cruzar diferentes especies de guisantes hasta finalmente conseguir la especie que me interese. Pero esto obviamente implica muchos procesos de error y repetir mucho tiempo. Entonces yo puedo directamente, si yo quiero una característica específica, introducírselo a una especie de algo, yo puedo utilizarlo para crear organismos genéticamente modificados. Usualmente estos organismos pueden ser en este caso bacterias, pueden ser levadura. En muchos de estos casos yo lo puedo utilizar para investigar qué está pasando, lo puedo utilizar en la medicina para generar alguna sustancia, como por ejemplo la insulina humana, o en la industria alimenticia o otro tipo de industria para poder formar algo. Por ejemplo, en investigación yo puedo investigar cómo se actúan las bacterias dependiendo de la resistencia a antibióticos en la medicina para formar insulina humana. No tengo que necesariamente ya coger el páncreas de un cerdo, el páncreas de una vaca para sacar la insulina. La industria lo puedo hacer para sacar una enzima, por ejemplo, en vez de tener que utilizar el estómago de un becerro para sacar una enzima que es la quimotripsina, yo puedo formar esa quimotripsina por bacterias modificadas genéticamente y hacer quesos específicos. Y ya le comenté que este proceso donde yo introduzco un gen que no es de ese organismo, se conocen como organismo genéticamente modificado, que en la sigla en inglés lo van a ver mucho, son GMOs. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo transfiero genes de un organismo a otro, también yo lo puedo llamar organismo transgénico. Un ejemplo puede ser las bacterias que tienen genes de algunos jellyfish, se me fue el nombre en español, pero son básicamente esta estructuras que son como babosas del mar, que pueden ser fluorescentes. Entonces, ustedes van a oír mucho los GMOs y los organismos transgénicos, especialmente cuando se relacionan con la comida. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, que tiene sus pros y sus contras. Y fíjense aquí yo tengo genes de un jellyfish que fueron transferidos, que es el gen de la fluorescencia, fue transferido a una bacteria. Y fíjense que hay algunas bacterias que son un poquito más luminiscentes y son un poquito más brillosas que otras. Fíjense que llegamos hasta tener algunas que son bien oscuritas. Es decir, que aunque tienen todas el mismo gen, no todas están expresando el gen de igual manera. Y esto, aunque no me interesa para un gen que florece, pero me puede servir para entender por qué algunas bacterias llegan a ser resistencia a los antibióticos. ¿Cómo es posible que ellos expresen genes que permiten hacerse resistentes a los antibióticos? ¿Ok? Ya de una vez voy a seguir con el punto 16.7, si ya quedamos con el tema de ingeniería genética, y vamos a plantas diseñadas. Y aquí fíjense que yo estoy hablando de que yo puedo tener organismos o plantas que yo por ingeniería genética puedo utilizar, y de por sí se ha utilizado mucho en lo que serían los cereales básicos del ser humano: el arroz, el maíz, el sorgo, la soya, el trigo. Todo esto se le introduce algún gen que permite que tenga una característica que me interese. Entonces fíjense que yo puedo utilizar lo que se conoce como el Plasmido T. Este Plasmido T viene siendo de la bacteria Agrobacteria tumefaciensis. Tumefaciensis significa tumor. Y básicamente este contiene un gen que induce tumores. Pero en verdad lo que me interesa, yo le quito ese gen y yo puedo utilizar esta bacteria como un vector para transferir algún gen a algunas plantas, como pueden ser algunas plantas alimenticias. Y fíjense, como yo cojo de esta bacteria, cojo ese plásmido, entonces yo voy a llevar que este plásmido, en la manera que le había enseñado anteriormente, va a llevar un gen foráneo y le quito el gen que tiene que ver con tumores. Yo infecto esta bacteria hacia una célula de una planta que me transfiere ese plásmido con el gen que me interesa a la estructura del ADN, así que integro el ADN a su cromosoma. Después yo voy dejando que esa planta se vaya dividiendo y yo voy a ver que esa planta dividiéndose va a empezar a formarse como una planta si lo meto en un método de cultivo y tengo las plantas transgénicas. Y aquí fíjense que lo que yo lo estaba introduciendo fue un gen para bioluminiscencia. Fíjense cómo esta plantica de tabaco es fluorescente en la oscuridad. Lo mismo que habíamos comentado anteriormente.
Entonces podemos ver el ejemplo aquí. Fíjense, aquí yo tengo el plásmido de lo que sería esta bacteria, que me lo puedo utilizar para infectar plantas. Yo le quito la parte de la tumor, es decir, ese gen que me produce tumores, y le meto el gen que me interesa. Por el mismo mecanismo que había hablado anteriormente, esa bacteria ahora yo la puedo utilizar para que me infecte una célula de planta y me lleve ese plásmido que puede ser insertado hacia el cromosoma de la planta. Entonces, fíjense ahora el cromosoma de la planta. Yo permito que algunas de esas células vayan dividiendo, se vayan haciendo mitosis y lo pongo en un medio de cultivo. Y aquí yo estoy creando una planta genéticamente modificada que tiene ese gen extraño. ¿Ok? Entonces, obviamente esto es un medio de cultivo, no es que yo tiro eso como semilla, sino que una célula, dejo que se divide eventualmente por diferentes características, permite formar una planta madura genéticamente modificada como la que vimos anteriormente. Y esta planta genéticamente modificada la puedo utilizar para producir alimento a menor costo. ¿Por qué? Porque pueden ser más resistentes a herbicidas. Entonces yo puedo utilizar herbicida para matar la hierba mala, pero que la planta no sea dañada. Yo puedo utilizar esa planta genéticamente modificada para que produzca más alimento. Puedo hacer que ella produzca su propio pesticida. Yo puedo hacer lo que sea resistente a la sequía de por sí. Una de las características, si ustedes se van a TED, uno de los últimos TED Talks que hicieron fue una señora explicando cómo yo puedo ver plantas que en verdad son muy resistentes a lo que sería en la sequía, cómo yo puedo encontrar el gen que participa en esa resistencia, que la planta se ve seca, muerta, y tan pronto tú le echas agua, revive y se pone bonita por el gen que tiene, y yo puedo coger este gen, identificarlo y sacarlo y pasárselo a otra planta, y por ejemplo la falta de agua no sería tan dañino para estas plantas. Obviamente tenemos que decir, cuánta cosa buena podemos utilizarlo. Y de por sí algunos, lo que serían organismos genéticamente modificados que son aprobados en el uso en Estados Unidos. Hay algunos que todavía no están aprobados. Pero el problema son los siguientes. Obviamente no todos los GMO son iguales. Es decir, hay algunos que tienen el mercado 20, 30 años. Hay algunos que salieron ahora. ¿Cuál va a ser el impacto a largo plazo sobre eso? Es decir, vemos que, por ejemplo, algunos de estos cultivos que son resistentes a herbicida, ¿qué pasa? Que he usado tanto el herbicida que las hierbas malas se vuelven resistentes al herbicida, entonces tengo que usar otra cosa que la planta no está, es decir, que no va resistente a esa. Que también yo tengo que en teoría, si yo metí un maíz y ese maíz está en una zona y yo tengo maíz que está al otro cultivo de otro granjero que no es genéticamente modificado, el polen de este maíz puede pasar por el viento o por insectos aquí y los hijos de esto van a ser mitad genéticamente modificados. Y de por sí es sumamente importante porque si nos vamos a lo que sería a compañías que hacen estas semillas genéticamente modificadas, como Monsanto, por el hecho de que no es solamente el que compró la semilla, necesita comprar otra vez las semillas, o utilizar semillas, usar productos que comprende Monsanto para que crezcan las plantas, sino que esta gente que están aquí al lado, que ellos no compraron, pero se le cruzó por la naturaleza, vamos a ver que de repente viene Monsanto y va a decir, no, aquí ustedes están usando mi planta, tienen que pagarme o lo que sea. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener pendientes. Pero aparte de eso, vamos a suponer que yo tengo especies parecidas al maíz que son salvajes y esto por el aire también o por diferentes insectos o polinizadores puede pasar aquí y yo estoy viendo de repente estos genes manejados por ingeniería genética que están en plantas que son salvajes. Entonces, simplemente tener pendiente que esta planta modificada yo puedo usar diferentes tipos de enzimas, como obviamente la enzima de restricción que habíamos hablado en el video pasado. Y ya para ir terminando, tenemos también lo que serían la biotecnología hacia animales, en donde yo puedo crear características específicas animal usando ingeniería genética. Y yo lo puedo también utilizar en lo que sería investigación, medicina y la industria. Por ejemplo, en el 82, estamos casi de 34 años atrás, se crean los primeros animales transgénicos, en este caso son ratones que tenían genes para lo que sería la hormona de crecimiento de las ratas. Y fíjense que este es un ratón, pero el tamaño de este ratón es más parecido al de una rata que el de un ratón. ¿Ok?
Entonces algunos animales que se usan genéticamente modificados se pueden utilizar para ver enfermedades humanas. Por ejemplo, si yo conozco un gen específico que está haciendo daño en un ser humano, yo puedo cancelar ese gen, así es un knockout de ese gen en el animal para ver cómo responde. También yo puedo utilizar organismos genéticamente modificados para que los animales produzcan proteínas que tengan un uso ya sea médico o industrial. Yo le comenté, por ejemplo, cómo yo puedo utilizar diferentes bacterias para producir insulina, pero también yo puedo usar, por ejemplo, lo que serían cabras, los conejos, y yo puedo ponerle un gen para que me hagan proteínas específicamente humanas para un tratamiento. O puedo utilizar animales que son de granja, insertar un gen para que aumente la producción de leche o para que aumente la producción de carne, etcétera. Fíjense, aquí yo tengo una gallina que nace sin plumas, que eso lo vemos en Israel. Aquí vemos un cerdito que tiene un pigmento adicional. Y básicamente también yo puedo utilizar, por ejemplo, lo que serían cerdos transgénicos. Los cerdos son muy parecidos, pero aquí yo hago que el cerdo sea mucho más parecido al ser humano poniéndole proteínas humanas. Entonces, al ser eso, yo puedo tener entonces aquí una posibilidad de pasar órganos de un cerdo que es tan parecido al ser humano, pero que tenía proteína muy propia de él, que el cuerpo lo rechazaba, un cuerpo humano, y lo puedo trasplantar hacia un ser humano, porque los órganos, el tamaño, las funciones son muy parecidas. Y entonces ya lo que tendríamos aquí, que un ser humano puede recibir de un cerdo un corazón, un hígado, etcétera, sin tener tanto miedo a un rechazo por sistema inmunológico. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que yo tengo el miedo a lo que sería en la seno es extraño, seno transplantación. Yo tengo entonces el miedo de, aunque yo pueda hacer este trasplante de un organismo a otra especie, mi problema es el siguiente: ¿qué pasaría si yo ahora estoy pasando enfermedades del cerdo hacia el ser humano? Y si vemos muchos de los problemas que hemos tenido de grandes infecciones o epidemias, ha sido de enfermedades que han pasado de un animal que antes no pasaban y de repente pasan al ser humano. Y como el ser humano no tiene mecanismo para protegerse contra una enfermedad, hay que vemos grandes patologías, grandes enfermedades y grandes cantidades de muertes. Por último, tener pendiente que tenemos que tener lo que son los factores de seguridad, que cuando yo transfiero un ADN foráneo, extraño a la bacteria, me dice qué tanto daño o qué potencial daño puedo estar creando con estos organismos. Y en verdad son cosas que ahora mismo no sabíamos. Lo que son siempre preguntas que se dan cuando aparece una nueva tecnología: ¿qué pasará? Es decir, qué daño puede hacer. Y puede ser, en el primer caso, esta combinación genética en laboratorio puede producir un patógeno que sea sumamente fuerte, que podría crear una epidemia mundial. ¿O qué pasaría si estos organismos se escapan del ambiente controlado que tengo en laboratorio y se conjuntan con otros de afuera o transforman a otro organismo? Obviamente no hay que tener de repente que tiene una bacteria, que tiene un gen modificado y de repente se crean gigantes monstruos y tenemos que pelear con espada y aparecer un dragón y cosas por el estilo, como una película de ciencia ficción, pero son cosas que tenemos que tener pendientes. Aparte de eso, obviamente tenemos que tener guías de seguridad para lo que sea investigación en animales transgénicos, plantas transgénicas, que son tomados tanto en Estados Unidos como en otros países. Y eso es también importante porque si estoy hablando de animales transgénicos, de plantas transgénicas, ¿y qué pasa con humanos transgénicos? Porque todo el mundo aquí diría, bueno, y si yo obtengo la posibilidad de quitar un gen o agregar un gen para que esa persona que antes tiene una enfermedad que lo hubiera matado a los 2 o 3 años, o en otro momento, o me le crea un problema de edad, ¿hasta qué punto? Si está bien, yo le estoy quitando la enfermedad, pero ¿y si ahora de repente, y si yo encuentro la posibilidad de poner un gen para evitar la calvicie en los seres humanos, o para que todo el mundo sea alto? Entonces fíjense que estamos pasando de la manipulación del genoma de un organismo en adelante. Aparte, no es lo mismo que yo manipule el genoma de un ser humano en célula somática si yo curé una enfermedad, pero sería capaz también yo de hacer eso a nivel de todo lo que sea en la célula de ese organismo. Es decir, puedo modificar también las células germinales, las células que van a ser las células sexuales, así que no solamente estoy modificando el ADN de ese individuo, sino el ADN de todos sus posibles descendientes. ¿Hasta qué punto? Entonces, obviamente, yo tengo la terapia genética, donde yo uso la transferencia de un ADN recombinado
hacia la célula para corregir algún defecto genético o tratar una enfermedad. Súper bien, yo puedo usar vectores virales, yo puedo usar lo que serían como acumulaciones de lípidos, yo puedo usar lo que sería también una pistola de ADN, así como una pistola no, es una bala de ADN para poder arreglar alguna enfermedad. Ejemplos son como la fibrosis quística, el SCIDX1, que son las enfermedades de la gente que viven como en la burbujita, lo que llaman el bubble boy, que son gente que no pueden salir por tener un sistema inmune muy disminuido, y usamos esto, por ejemplo, esta enfermedad de inmunodeficiencia combinada, y usamos este vector viral para insertar un gen no mutado a esta enfermedad. ¿Y qué pasó? Que muchos se recuperaron de la función inmunológica. Perfecto. Pero hubieron consecuencias. Algunos de estos niños murieron. ¿Por qué? Porque desarrollaron leucemia poco tiempo después. Entonces, no estaban dando un tratamiento inocuo. Entonces, imagínense eso, que se riegue o que se pueda ser transmitido, que funcione como un patógeno. Entonces, yo no sé qué va a pasar después. En otro estudio, por ejemplo, en personas que tenían enfermedades que eran obviamente dañinas, enfermedades que podían matar a la persona, pero que en el momento estaba controlado, yo puedo utilizar, por ejemplo, estos vectores virales para tratarlo en el sentido de que no se complique más o mejore o que no tengan la enfermedad. Pero no, cuando se da el tratamiento, ¿qué pasa? Que algunos pueden hacer reacción alérgica que pueden llevar hasta incluso la muerte. Y sin contar todo eso, imagínense que lleguemos a esto, a lo que sería una ingeniería de eugénica. Ahora quizás no se conoce tanto lo de eugénica, pero cuando se descubrió por primera vez la teoría de Darwin, muchas de las características o connotaciones negativas que tiene cuando se habla de la evolución, viene de eso. Los primeros científicos que empezaron a estudiar de esa teoría de Darwin, empezaron a pensar en la eugénica, y cómo crear el ser humano perfecto. Entonces, ¿qué podemos juntar? ¿Quién se puede juntar? ¿Quién puede tener hijos? ¿Quién no puede tener hijos? En verdad, no tiene que ver con eso. Eugénica es un proceso no biológico, es una normativa usualmente social, económica y usualmente bastante racista y xenofóbica que no tiene que ver con nada. Pero volviendo al tema, yo puedo venir a lo que es la ingeniería eugénica. Y si ahora yo considero como padre de mi hijo que yo quiero que mis hijos todos tengan ojos azules porque yo veo eso como una característica deseable y no es para tratar una enfermedad o un desorden. Entonces, está bien eso, si éticamente está bien, son preguntas que obviamente no tienen respuesta, no se les pregunte en el examen obviamente, pero son preguntas que tienen que responderse en algún momento, ya sea a nivel de comité de ética, ya sea de qué vamos a hacer eso con las consecuencias de manipular el genoma humano. Entonces, del 16.6 al 16.10 simplemente saber que al usar nueva tecnología, la ingeniería genética, que es la modificación directa o direccionada de un gen de un organismo, se puede utilizar en la investigación, se puede utilizar en aplicaciones médicas, se pueden utilizar también en la industria, diferentes industrias, y que estos procesos de lo que modo siguen llevando a preguntas éticas que tienen que responderse. Chicos, gracias por todo su tiempo. Hasta ahí terminamos. No voy a seguir con otra parte, sino simplemente le quiero desear gracias por todo y nos mantenemos en contacto.